Pues buenos días, soy Diana Berenice Cortés Montelongo, soy doctora en Ciencias de Enfermería y soy de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo, y pertenezco al capítulo Tau Alpha de Sigma Theta Tau. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de presentar estos avances de tesis y trabajo de tesis doctoral y sobre todo una generalidad de lo que son las alteraciones de la composición corporal en el preenvejecimiento. La composición corporal se refiere principalmente a la cantidad de distribución de grasa de los tejidos, principalmente de nuestros tejidos, hueso, músculo y grasa. El análisis de la composición corporal principalmente es importante en situaciones o condiciones clínicas en donde principalmente el peso corporal o el índice de masa corporal no presentan con precisión ya sea un estado nutricional, una condición de salud o cuando se presentan anormalidades precisamente en la composición corporal. Cabe señalar, por ejemplo, que podemos tener cambios en la distribución de la grasa o en la distribución del músculo, sin embargo no podemos tener la precisión de las anormalidades o los cambios que hay en nuestro hueso. Entonces también podemos tener bien una composición o una corporalidad normal, sin embargo la distribución tanto de hueso, grasa y músculo puede estar diferente en cada una de las personas. Un ejemplo pudiera ser en las personas que padecen cáncer, su corporalidad puede ser normal, sin embargo pues se puede observar o se ha observado que la parte de hueso puede estar deteriorada y la parte de músculo, y con una distribución diferente o anormal de lo que es la grasa. Si las anomalías de la composición corporal están relacionadas con la pérdida de hueso y músculo, hay un aumento en el tejido adiposo, y esto pues son cambios desfavorables tanto para la calidad de vida y pues para la salud. Esta condición fisiológica principalmente se ve agravada por el alto consumo calórico y la escasa actividad física, que son dos de los principales hábitos o malos hábitos que afectan o que predominan en el siglo XXI. El término, o tanto la obesidad, la osteoporosis y la sarcopenia se han estudiado de manera independiente. Sin embargo, se le acuña el término de obesidad osteosarcopénica a que integran estas tres condiciones y que describen precisamente la presencia de obesidad del tejido, la presencia o el aumento del tejido adiposo con una disminución de la masa muscular, la fuerza muscular y la densidad mineral ósea. Entonces, el término que vamos a tratar a trabajar es la obesidad osteosarcopénica. Principalmente nos va a dañar la fragilidad, o sea, nos va a ocasionar fragilidad de huesos, de músculos, nos va a proporcionar riesgo, por tanto, riesgo de caídas, va a aumentar la morbilidad, la mortalidad, va a deteriorar nuestra calidad de vida, va a disminuir la funcionalidad y sobre todo vamos a tener desórdenes de tipo metabólico. Sí, como tenemos un aumento del tejido adiposo, pues vamos a tener un aumento de la insulinoresistencia, va a existir la presencia de comorbilidades, entonces tanto de manera individual y en conjunto, pues aumentan las comorbilidades, aumentan los riesgos. La osteoporosis u osteopenia, bueno, pues es un trastorno del sistema musculoesquelético, principalmente del sistema esquelético, y que se caracteriza principalmente por esa resistencia ósea de producción y reabsorción de calcio. Y esto pues tiene como consecuencia el mayor riesgo de fracturas tanto en hombres como en mujeres. La prevalencia de fracturas predomina más en mujeres, principalmente en la región de cadera y en la región de muñeca, pero esto se debe, y más adelante lo vamos a retomar, debido a la interacción que hay también del aspecto hormonal en esta parte de etapa de la vida que llamamos menopausia, climaterio. Entonces, la osteoporosis afecta principalmente a 12 millones de personas en Estados Unidos y para el 2017 se registraron más de 2 millones de fracturas.
El total o el impacto de esto precisamente va en los costos que se dan para el cuidado de la osteoporosis. Aproximadamente son 17 millones de dólares por cada caída. En México se estima que 24.5 millones de personas están en riesgo y o padecen osteoporosis. Se está estudiando y para tener estadísticas específicas sobre esta condición, ya que se ha estudiado mucho también en el proceso de envejecimiento y ahora en el proceso de preenvejecimiento. Como mencionaba, las fracturas más comunes se producen en cadera, ¿sí? Pero están relacionadas precisamente ya con la condición de osteoporosis. La incidencia de esta fractura es en especial en columna vertebral, cadera, y aumenta con la edad tanto en mujeres como en hombres. La densidad, nosotros como nuestro ciclo de vida alcanzamos nuestra ganancia ósea a la edad de 30 años. Es nuestro pico máximo de densidad mineral ósea. A partir de los 30, si agregamos condiciones como malos hábitos, como fumar, mala actividad física, mala alimentación, más aparte agregamos cuestiones genéticas como antecedentes de los familiares que hayan tenido también o que hayan padecido esta condición, pues obviamente la densidad mineral ósea en su pico máximo va a empezar a disminuir. Generalmente a partir de la edad de los 50 años es donde empieza un declive más marcado. En las mujeres alrededor de esta edad es cuando se empieza el proceso de menopausia. Entonces por eso les comentaba ahorita que si agregamos la condición hormonal, más aparte de los factores exógenos y endógenos, las cuestiones genéticas, pues obviamente el hueso va a tener mayor repercusión de disminuir su densidad mineral ósea y pues obviamente tenemos ese intervalo en el declive de fracturas y obviamente este riesgo aumenta con la edad. En los primeros 5 o 10 años después del inicio de, como les mencionaba ahorita, de la etapa de menopausia en las mujeres se pierde el 15% de masa ósea. El hombre no está exento de esto. Sin embargo, el cambio hormonal es mucho más evidente en la mujer y hay un incremento en la fragilidad y mayor susceptibilidad, ¿sí? Como les mencionaba en la diapositiva anterior, a los 30 años tenemos nuestro pico máximo y el descenso es gradual. Aumenta o tiene mucho mayor susceptibilidad las mujeres porque agregamos esta condición de disminución hormonal. Los criterios que se utilizan para la densidad mineral ósea son los propuestos por la Organización Mundial de la Salud y para poder analizar la composición corporal en todos los segmentos y de manera completa se utiliza el equipo de absorciometría dual de rayos X. Es un equipo costoso, es un equipo de poca accesibilidad, sin embargo, de las instituciones que lo cuentan, pues tiene la facilidad y la oportunidad de analizar los compartimentos necesarios de nuestra composición corporal. En este caso, pues los criterios de la Organización Mundial de la Salud, el equipo los analiza, tiene diferentes apartados para diferentes razas y etnias, y de ahí se hace un cálculo. El promedio de la densidad ósea normal es de -1 desviación estándar, o la osteopenia entre -1 y -2.5 de desviaciones estándar, y la osteoporosis en -2.5 desviaciones estándar. Cuando nosotros encontramos mayor a -2.5, nosotros ya estamos en riesgo de osteoporosis. La masa muscular y ósea, así como la fuerza, se van perdiendo en el envejecimiento. Principalmente en la literatura lo marca que a finales de los 20 y acelerándose más en los años 50. O sea que a partir, aunque nuestro pico máximo de densidad ósea sea a los 30, a partir de los 20 años empieza todo este modelado de crecimiento, pero también de estancamiento de células en cuanto a producción de hueso. En cuanto a las en presencia de enfermedades crónicas, drogas, factores ambientales, como mencionaba ahorita, obviamente va a haber una disminución más rápida de esta densidad ósea. Otra condición aunada también a la osteoporosis es la disminución de la masa muscular. Dentro de la masa muscular encontramos, o sea, acuñado el término de sarcopenia. A pesar de ser una condición estudiada
las mujeres en etapa de menopausia también se ha estudiado mucho en el envejecimiento. De hecho, se ha estudiado más en el envejecimiento. ¿Por qué? Porque ha sido caracterizado como un síndrome geriátrico. La sarcopenia es una condición, como les decía, en el envejecimiento y se caracteriza principalmente por la disminución de la masa muscular y la fuerza de prehensión. Sin embargo, la disminución de hormonas sexuales coadyuva a la disminución de la masa, acompañándose de igual manera de incapacidad y discapacidad física. Entonces, si aunamos la incapacidad y discapacidad física ósea más la muscular, pues obviamente va a aumentar nuestro riesgo. La masa muscular disminuye aproximadamente de 25% entre los 50 y los 75 años. La única forma de mantener la masa muscular es haciendo actividad física y de fuerza, que se incluya dentro de esta actividad física fuerza, ya que de esa manera se va a acelerar la producción de las células musculares para poderse mantener. La disminución se ha observado que la disminución de la fuerza muscular, tanto de la masa muscular, es un predictor de la funcionalidad en los adultos mayores y se asocia con mortalidad. Entonces, ya no solamente se asocia con caídas y discapacidad o bajo funcionalidad, sino que ya hay estudios en los que nos indican de que si nosotros tenemos precaución de medir la masa muscular, la fuerza muscular, en sí el término sarcopenia o la condición de sarcopenia, nosotros estamos, se ha designado como un indicador de mortalidad. Sobre todo, pues también es necesario hacer la medición en personas que están hospitalizadas, pues porque también además aumentamos el riesgo de estar hospitalizado. Igual que el hueso, aquí les muestro una diapositiva en el que también hay una pérdida progresiva y generalizada de la masa muscular. De igual manera, a partir de los 25 años empieza ese decremento. El incremento de la masa muscular empieza a partir de los 40 años y por cada década se pierde del 8 al 15% de masa muscular si no se hace ningún tipo de actividad física. ¿Sí? Si se hiciera actividad física se mantendría, aún hay una pérdida, pero no es tan significativa o no es tan marcada como si no lo hicieras. La masa muscular se mide mediante el índice de masa muscular esquelética. ¿Sí? Y el índice de masa muscular esquelética, bueno, se mide dividiendo la talla al cuadrado. Y esta medición es lo que nos va a marcar. Si nosotros tenemos en mujeres menos de 7.26 kilogramos y en los hombres y en las mujeres 5.45 kilogramos sobre metro cuadrado de músculo en las extremidades tanto superiores como inferiores, nosotros estamos hablando que estamos en este límite de baja masa muscular. Más aparte, agregamos que hay una baja fuerza muscular. Y la fuerza muscular, la medición se hace mediante dinamómetros, ya sea electrónicos o digitales, y son populares porque son de bajo, o son accesibles, tienen, pues actualmente está aumentando la rentabilidad, la disponibilidad, ya que en contextos clínicos lo podemos utilizar precisamente para tener este marcador de músculo. La fuerza de prehensión también se ha estudiado que es un indicador de fragilidad y de mortalidad. Entonces, músculo, hueso y grasa y fuerza, hasta ahorita son indicadores que debemos de considerar, puesto que ya nos están marcando mortalidad. La fuerza de prehensión en mujeres debe ser mayor a 20 kilogramos y si es menor, se puede considerar el riesgo. Y una condición que no la dejo al último, no por menos importante, sino es una condición que pues, es una epidemia, es una cuestión que a nivel mundial nos está afectando y que yo creo todos los que nos dedicamos a la salud estamos en atención, y es la obesidad. La obesidad, México ocupa el primer lugar en obesidad a nivel mundial. Estamos entre el primer y segundo lugar. Entonces, el 74% de los adultos
lo padecen, el 35% de los niños están presentando ya sobrepeso y obesidad, y de la población en México, el 72% son mujeres y el 67% hombres padecen obesidad. Entonces esto nos llama, es alertante, nos llama mucho la atención, puesto que ya no solamente debemos de poner atención en el aumento del tejido adiposo, sino también poner atención en esa composición corporal que hay también, cómo está la salud de sus huesos y cómo está la salud de sus músculos, puesto que también va a aumentar ese riesgo ya aunado la obesidad. La obesidad de antaño siempre se ha considerado clasificar mediante el índice de masa corporal que nos marca la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el índice de masa corporal carece precisamente de medir exactamente la adiposidad. Sin embargo, es una proporción de peso y talla, pero deja de lado esta parte importante que es la que nos genera el riesgo, que es la adiposidad. Usar una nueva herramienta que, bueno, que ya también se ha venido utilizando es el porcentaje de grasa. Utilizar el porcentaje de grasa es una forma también de poder clasificarnos a las personas con obesidad. Aquí Gallagher nos hace este acercamiento hacia el porcentaje de grasa y nos lo marca como por ciento, y este por ciento pues obviamente es de acuerdo a la cantidad de tejido adiposo en nuestro cuerpo. Entonces si tenemos por arriba del 30% de tejido adiposo en mujeres y en hombres, estamos hablando de un riesgo. Si esto lo agregamos a una circunferencia de cintura por arriba o por el límite de 80-88 centímetros, según la National Cholesterol Education Program, la circunferencia de cintura se asocia a mayor cantidad de grasa visceral y a mayor riesgo de enfermedades cardiometabólicas. Entonces, si nosotros tenemos una concentración de tejido adiposo en la región abdominal, ¿sí? O sea, como aquí menciono, en forma de manzanita, a nosotros todo este tejido está en la región visceral y es ahí también en donde la oxidación de grasa, la cuestión de insulina resistencia, pues nos va a generar ese riesgo. Hasta aquí hemos visto la condición tanto de obesidad, osteoporosis, sarcopenia, condiciones que no solamente afectan en el proceso, en el envejecimiento, sino que actualmente debemos de tener atención en las personas que estamos en la etapa de preenvejecimiento. El preenvejecimiento es una etapa en la que nosotros nos debemos de preparar en las mediciones corporales mínimo una vez al año para ver ese riesgo en el que nos estamos enfrentando y no estar en el envejecimiento con comorbilidades o patologías agregadas. Entonces yo creo que es una etapa, se considera una etapa en la que se debe de trabajar en la disminución, en reforzar nuestra densidad ósea, en hacer actividad física, en reforzar nuestra masa muscular y también considerar, como les decía, estas mediciones anuales para que nosotros podamos tener un indicador de cómo está la salud de nuestros huesos, de nuestros músculos y qué tanto de tejido adiposo estamos nosotros acumulando. Por tanto, les presento los resultados de un estudio realizado que se llama obesidad osteosarcopénica en mujeres en etapa de menopausia. Entonces, la menopausia es una etapa de la mujer, como ya les había mencionado, en la que ocurren diversos cambios de tipo fisiológico y principalmente hay una disminución de los tejidos, del tejido hormonal. Entonces, en México, la menopausia se presenta en un promedio de edad de 47.6 años. Entonces, a partir de los 45, de los 65 años, que a partir de los 60, 65 años se considera una persona adulta mayor o en envejecimiento, se tiene de considerar que a partir de los 45 años se tomen estas consideraciones, ya que como habíamos mencionado, el pico o la disminución del pico de densidad ósea máximo, de densidad muscular máxima, pues va a empezar a disminuir.
En las mujeres en esta etapa, la grasa central, va a ocurrir alteraciones en el perfil lipídico, va a ocurrir una resistencia a la insulina y eso se va a incrementar hasta en un 60%. Condición pues que, como les mencionaba, se va a aumentar en morbilidad y mortalidad. La masa ósea, en la etapa de menopausia, después de los primeros 5 a 10 años, va a haber una disminución, se va a perder el 15% de masa ósea. O sea, si agregamos que después de los 30 años ya empezó ese declive, en esta etapa disminuir el 15% más de lo que ya se tiene. Entonces, mayor susceptibilidad para las fracturas. Muchas veces la caen en que osteoporosis, fractura, pero lo que ocurre primeramente es la fractura, o caídas, perdón. Entonces lo que ocurre es primeramente la fractura en nuestro hueso, el hueso ya no soporta el peso, ocurre la fractura y posterior la caída. Entonces, de ahí es la importancia de vigilar el cómo está la salud de los huesos. En cuanto a la masa muscular, disminuye aproximadamente de un 25% de los 50 a los 75 y pues ocurre atrofia muscular en las células de tipo 1 y 2 de nuestros músculos. Para este estudio se utilizó el siguiente proceso de recolección de datos, que fue nuestro reclutamiento, el Laboratorio de Composición Corporal. En esta ocasión nos apoyó la Facultad de Salud Pública y Nutrición, el Laboratorio de Composición Corporal, en donde se cuenta con un equipo de absorciometría dual de rayos X. Se les solicitó su consentimiento informado, explicándole los beneficios y las consecuencias de participar en este estudio. Cabe señalar que se considera un riesgo mínimo o nulo. Se hicieron mediciones antropométricas, peso, talla, circunferencia de cintura, además de las mediciones de absorciometría dual de rayos X con los segmentos de hueso, músculo y grasa, y fuerza muscular. La fuerza muscular se realizó mediante un dinamómetro Markov. Se hicieron las mediciones y posterior se hizo se proporcionó un refrigerio de recuperación. Se hicieron instrumentos de lápiz y papel para analizar principalmente hábitos y actividad física y nutrición. Finalmente, bueno, se realizaron tomas de muestra sanguínea, pero en esta ocasión no muestro los resultados, pero se realizó vitamina D, perfil de lípidos, glucosa e insulina. La edad promedio de estas mujeres fue de 53.21 años, estado civil, el 78.90 fue casada y la ocupación 47.8 pues estaba en el hogar y el 44.4 tenían un empleo. Y el 50% tenía una escolaridad de licenciatura. El 20% tenía el hábito de fumar, ¿sí? Fumaban un cigarro al día. El 10% refiere haber tomado bebidas alcohólicas, principalmente cerveza, y lo refieren como de manera social. Sin embargo, están los hábitos presentes. En cuanto a las mediciones corporales que les mencionaba, de acuerdo a índice de masa corporal, se encuentran en sobrepeso, una media de 28.96 de índice de masa corporal. Sin embargo, si analizamos por porcentaje de grasa, se encuentra la media de 47.77% de grasa. Y estamos hablando que más del 50% de las personas presentaban obesidad por porcentaje de grasa. Por circunferencia de cintura, el 72.2% presentó riesgo alto, tanto tenían una adiposidad en región abdominal. Lo que se les señaló a las pacientes es que realizaran actividad física, que siguieran con sus hábitos de actividad física y que principalmente el caminar más de 40 minutos o la resistencia del cuerpo, de acuerdo a frecuencia cardíaca, pues que no dejara ese tipo de actividad, puesto que se encontraba en riesgo de enfermedades metabólicas. Y como le mencionaba, el 77.8% presentó obesidad por porcentaje de grasa. Aquí la importancia fue eso, destacar que el índice de masa corporal nos da un acercamiento, más no una realidad de cómo está nuestra composición corporal. Se debe de considerar mediciones por segmentos, mediciones de la composición para ver la salud de hueso, grasa y músculo. En cuanto a la condición de obesidad osteosarcopénica en conjunto en este grupo de 90 mujeres, el 22.2% presentó obesidad osteosarcopénica.
También tenemos las condiciones o variantes diagnósticas, por ejemplo, la obesidad osteopénica, que es la presencia de tejido adiposo con una disminución solamente de la densidad ósea, solamente lo presentó el 5.6%. Osteosarcopenia, solamente disminución de masa ósea y muscular, el 4.4%. Y de obesidad sarcopénica, presencia de tejido adiposo con una disminución de la masa muscular, el 8.9%. También se analizó de manera individual cada una de estas condiciones y el 40% presentó obesidad. Cabe señalar que se hizo por porcentaje de grasa. De osteopenia o osteoporosis, el 5.6% y sarcopenia, 5.6%. La importancia de esto es que en sí la obesidad osteosarcopénica se ha estudiado en envejecimiento en personas mayores de 65 años. Sin embargo, al realizar este estudio nos damos cuenta que la salud del hueso y músculo se debe de considerar desde etapas tempranas. Tener ya prevalencias con obesidad osteosarcopénica, pues nos indica de que tenemos que trabajar en esta etapa de preenvejecimiento como profesionales de salud, en no solo ya reforzar esta parte de actividad física y nutrición, sino hacer otro tipo de intervenciones de salud y obviamente disminuir su prevalencia. Como conclusiones, podemos decir que esta condición, tanto la obesidad, la osteoporosis y la sarcopenia, bueno, pues son patologías complejas, son comunes y altamente prevalentes, pero cuyos factores genéticos tienen factores ambientales de riesgo y que se debe de considerar en conjunto para dar una atención integral. Las patologías, tanto obesidad, osteoporosis y sarcopenia, son prevenibles a edad temprana y se deben de identificar a edad temprana. En particular, lo que hablamos ahorita de mujeres en etapa de menopausia, iniciando la disminución de la menstruación, se debe de dar un chequeo adicional, además de ginecología, poner atención en la parte de cómo está la salud del hueso, cómo está la salud de los músculos y hacer una medición del tejido adiposo para no tener esta condición de obesidad osteosarcopénica. Los programas de prevención específica pues deben de estar alertas y principalmente abordarse de manera independiente. Sin embargo, si los abordamos de manera conjunta, estamos haciendo una integración de este fenotipo y una integración de atención. Los resultados que les mostré ahorita, bueno, son preliminares y indican precisamente que la obesidad osteosarcopénica conlleva mayor riesgo de enfermedades cardiometabólicas, fragilidad y riesgo de fractura para el envejecimiento. Es decir, nosotros a esta edad ya estamos haciendo una identificación, pues obviamente envejecimiento vamos a poder impactar en las acciones que se hagan en el preenvejecimiento. La identificación de otros factores de riesgo, como para obesidad osteosarcopénica en el área de preventiva, al menos enfermería que está encargada casi al 100% en esta área, bueno, pues debe de considerar utilizar este tipo de mediciones para la identificación. Si bien hablábamos de un equipo de absorciometría dual de rayos X que es de poco acceso por el alto costo que se tiene, además que es un gold estándar, se puede considerar como riesgo, como medición también de riesgo, la circunferencia de cintura. Considerar la adiposidad abdominal como un riesgo elevado y que tenemos al alcance de todos los centros o lugares de atención preventiva. Entonces podemos utilizar esta medición para el diagnóstico oportuno de enfermedades metabólicas. Una parte importante también de esto, las alteraciones en la composición corporal, es dar un seguimiento. En el curso decíamos que cada año
realizar un seguimiento de la salud de nuestros huesos, de nuestros músculos, y de disminuir o hacer actividad, disminuir hábitos que generen un aumento en el tejido adiposo. El alto consumo de contenido calórico, disminuirlo, también aumentar la frecuencia de actividad física es fundamental, no solo para obesidad, sino también nos va a ayudar al aumento de las células en nuestro tejido óseo y de nuestro tejido muscular. Entonces, estas tres condiciones en el preenvejecimiento se debe poner atención para prevención oportuna. ¿Sí? Entonces, por mi parte sería todo. Si hay alguna duda, alguna pregunta, está mi correo. Podemos tener contacto por correo electrónico de-montelongo@hotmail.com o dicortesm@uadc.edu.mx. Agradezco de antemano la atención y la invitación como parte de la región de América Latina y el Caribe, el capítulo Tau Alfa y Sigma, por la oportunidad y el espacio para hablar sobre este tema. Gracias.